la temperatura, entre muchísimas otras cosas, y también el tipo de animales y de plantas que pueden habitar determinados territorios. En ese sentido, otra consecuencia, por ejemplo, por traeros otra dimensión, cuando estamos hablando de los glaciares, estamos hablando de grandes masas de hielo que cubren todo el planeta. Claro, si la mayoría, la gran cantidad de contenido líquido de agua de nuestro planeta se hiela, sabéis que el volumen se reduce, entonces el nivel del mar disminuye. Entonces, hay zonas que hoy en día sería una barrera de agua, se lo veríamos con las Islas Británicas y con Europa continental del norte, y que sin embargo sabemos que hace 900.000 años, 700.000 y 450.000, aquí no había agua, había un puente. Entonces, eso es importantísimo también para entender un poco los mapas han cambiado y eso es maravilloso, pero en el momento en el que se produce el deshielo, otra vez toda esa agua que se derrite va a empezar a ocupar otra vez territorios y va a producir otra vez pues, aislamientos en determinados territorios. Esto, por ejemplo, explica que hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué han encontrado homínidos en Inglaterra? Pues eso, hace casi 800.000 años, pero ¿qué pasa? ¿Sabían nadar o cómo pasaron esa barrera? Es que en esos momentos no había barrera. Estamos hablando de épocas glaciares, que la cantidad de agua que cubría el planeta cambia la fisionomía y por lo tanto existe un paso. Y es por ejemplo también muy curioso que precisamente el único fósil neandertal que se ha encontrado en Holanda se ha encontrado en el Mar del Norte. Y claro, decimos, ¿cómo en el Mar del Norte lo han encontrado en el agua? Pues sí, en una perforación que se ha hecho de sedimentos que hace habitualmente en lo que hoy es mar y pleno Mar del Norte. Y es precisamente lo que te estás diciendo, es que también ese tipo de glaciaciones, además de los grandes condicionamientos del paisaje, puede cambiar, por ejemplo, los niveles de agua y puede crear barreras o lo contrario, puede crear corredores y pasadizos y conexiones. Entonces, precisamente en ese sentido tenemos el clima siempre presente, son muchísimas las modificaciones que existen y las influencias que hay. Esto es otro ejemplo que os traigo, pues también muy bonito, de un trabajo publicado por Hughes, yo creo que es el 2011, creo que en el Quaternary International, que también ha hecho una serie de modelos, una reconstrucción de cómo ha cambiado el paisaje, la diferente vegetación a lo largo del tiempo, en el Plioceno, en un periodo interglaciar y glaciar, y cambia completamente el tipo de vegetación que cubre la Tierra en un momento o en otro, o sea que nuestro escenario cambia. Entonces, por ejemplo, si ya miráis completamente, pues, por ejemplo, en nuestro caso, la península, no es lo mismo que un tiempo que teníamos bosques tropicales, en los tiempos del Plioceno, que eso es antes que el Pleistoceno, estamos hablando, pues, a partir de, bueno, ahora han cambiado un poco la escala, pero digamos más atrás de 2 millones de años, teníamos aquí pues, un ambiente mucho más tropical, aquí ya tenemos en épocas interglaciares que son más o menos benignas, tenemos ya bosques temperados, un poco tropicales, o en estos casos que estamos encontrando ya tundra, en estas épocas glaciares. O sea, imaginaos la vegetación que tenemos aquí, como las tundras completamente ya praderas, páramos, sin apenas vegetación. O sea, que eso condiciona mucho. O también te puedes encontrar que cinturones como los desiertos pueden ser tan tremendos que incluso dejes islotes de poblaciones aisladas. Estas poblaciones que se quedan aquí aisladas en zonas habitables y estas consideramos que no son habitables, se van a ver sujetos a un tipo de situación que va a condicionar. O sea, hay que pensar que las poblaciones, si se van a ver desde 3 millones de años sufriendo estas oscilaciones climáticas de un tiempo que lo hace todo inhóspito y vuelve a ser posible inhóspito, vas a hacer un tipo de fragmentación, sobre todo de las latitudes de periodos inferiores, que se van a quedar fragmentadas. Son palizas demográficamente para esos grupos, son unas palizas climáticas, porque una cosa es que nosotros tengamos este contacto, que nos estemos cruzando entre nosotros demográficamente, a que lo veis incluso en los pueblos, que quedan aislados, que empiezan paulatinamente a extinguirse. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cruce, porque se encuentran aislados, son palizas genéticas de diversidad que acaban en muchos casos extinguiéndose, porque si no sobrevivimos muchos, disminuye nuestro nivel de población, además no nos podemos cruzar de manera aleatoria y regular como especie con otros homínidos, estas poblaciones en aislamiento van a sufrir mucho, produciéndose extinción o viéndose abocadas a cambiar o morir. Entonces, en ese sentido, vemos cómo el clima funciona pues, condicionando muchísimo y fragmentando. Otra serie de estudios que hacemos que son interesantes también pues, es precisamente tratar de correlacionar la presencia de homínidos en la medida en la que podemos, porque tenemos dataciones, hablando pues, precisamente que esos movimientos se van a ver condicionados, y lo vemos muy bien en Europa, por ejemplo, con estos eventos climáticos. Cuando tenemos una etapa cálida se produce una recolonización de un terreno, cuando llega una fase fría se produce una extinción. Entonces, lo que había ya desaparece. Cuando el clima puede ser benigno, las poblaciones que se habían quedado en las latitudes inferiores
como pool, allí como esperando para poder subir, vuelven a ocupar el terreno. Entonces vas a tener una serie de oscilaciones y es muy bonito, pero precisamente estamos viendo que en Europa la presencia humana se ve condicionadísima y habitualmente, salvo alguna excepción que habría que ver cómo está calibrada la datación, se ha producido solo, esos fueros se han encontrado en etapas cálidas y relativamente benignas. Entonces, a lo mejor ese patrón que creemos de un homínido llegó a Europa y vivió allí hasta el final, no. A lo mejor es un patrón mucho más irregular de poblaciones que simplemente han entrado cuando han podido y cuando no, o han desaparecido o se han marchado otra vez hacia donde era posible habitar. Entonces, en ese sentido, ya cogiendo en particular el caso del género Homo, lo que tenemos que ver es que el clima influye, pero a pesar de que ya veréis que las piezas encajan tan bien, que parece mentira, que parece que realmente el clima es una fuerza conductora, el clima funciona dentro de la selección natural y la selección natural no tiene dirección. Es decir, la selección natural estamos hablando de una serie de factores, muchos, como pues factores del medio ambiente, fauna, flora, lo que es los recursos disponibles, la geografía física, que sin ningún tipo de objetivo ni direccionalidad suprime las formas inviables para un momento concreto de la vida, es decir, cambia las situaciones, la situación ambiental, y funciona realmente como filtro. Hay especies que sobreviven a ese cambio, otras que no, o sea que la selección natural las ha eliminado porque no son capaces, en cambio otras tienen una posibilidad genéticamente de proponer algo nuevo y adaptarse a esa circunstancia. Entonces, parece como que uno tiende a pensar que el clima puede actuar aquí, en el cambio genético, el clima modificando, a ti te viene bien ahora tener estas posibilidades o cambiar esta dirección, un poco lo que decía Lamarck, y ahora a la jirafa le viene bien estirar el cuello para llegar a las hojas. No. A pesar de que todas las piezas encajan muy bien y parece que cuesta un poquito pensar que el azar funciona de esta maravillosa manera, en realidad nosotros tenemos un bagaje genético. Dentro de esa herencia, este código genético, hay partes que se expresan y otras no se expresan. Es como quien dice, algunos tenemos ahorros en el banco y otros no, y en un momento de crisis tenemos de dónde tirar y otros no tienen dónde tirar. Entonces, genéticamente hay especies que pueden tener determinadas zonas que no se han expresado y que se van a expresar, y a ellos se suman a veces cambios genéticos al azar, cambios genéticos al azar, que a lo mejor están ahí y lo veréis. Hay muchísima variabilidad entre los diferentes grupos, especies de plantas, que en un momento crítico se produce un cambio en el ambiente y algunos de ellos significa evolución, se va a potenciar. Aquellos que tenían esa particularidad sobreviven y dicen, oye, mira qué bien nos viene esta tontería que no nos servía para nada, o esto que era una rareza sirve para que yo me adapte muy bien, y otros no. O sea, la selección natural en realidad es un filtro. O sea, esos cambios se van a producir al azar, no pensemos en el sentido lamarckiano, pero se van a producir al azar y producirán una nueva forma dentro de esa variabilidad, los que se adaptarán mejor y los que no. Entonces, ¿qué sucede? Ya hablando del género Homo, pues que hace eso, como 2,5 millones de años, se empiezan esos ciclos glaciares y mucho más que empiezan a realmente hacer unos cambios devastadores en el planeta y se produce un enfriamiento y una aridificación del planeta. Eso se ve sobre todo muy marcado y es muy pronunciado en África. Vamos a ver un cambio de vegetación terrible, aquí estamos hablando de unos sistemas tan arbolados, de selvas cerradas, a tener de repente unos parajes muchísimo más abiertos, como es la sabana, en la que apenas hay vegetación, alguna vez aislado, entonces eso tiene muchísimas implicaciones. Y coincidiendo con este cambio climático tan importante, curiosamente, en el registro fósil empezamos a ser capaces de identificar al género Homo, al que nosotros pertenecemos. Claro, aquí sería interesante saber qué significa género Homo y cómo definimos al género Homo, que sigue siendo una cuestión abierta, pero sí que es verdad que más o menos al tiempo empezamos a ver una serie de características que además se afianzan y luego se vuelven características de nosotros, del género Homo. Claro, hay que tener en cuenta que si la vegetación cambia tanto en África, que en estas primerísimas etapas era la cuna de los primeros homínidos, el cambio de vegetación supone un cambio de cobijo. Desde luego nos volvemos en el elemento algo mucho más visible, lo que decíamos antes, el tema de ser presa o depredador, ahora te escondes mucho peor. Te ves sujeto también a tener que moverte en distancias mucho más grandes y más abiertas para tener que buscar alimento, ya no está todo tan apretadito, o sea que cambia realmente el cobijo y la alimentación. Pero curiosamente, hay una característica que es fundamental para biológicamente desencadenar muchos de los rasgos que nos caracterizan, que es un cambio en la dieta en el género Homo. Y el género Homo, a diferencia de los australopithecus, el género anterior con el que estamos entroncados, empieza a aumentar de manera muy significativa la ingesta de proteínas y grasas de origen animal. Los australopithecus básicamente son herbívoros, se alimentan de los recursos vegetales y frutos que hay, pero no incluyen carne. No de manera estricta, por ejemplo, tenemos el caso del Australopithecus gari, que es una especie de australopiteco que se descubrió y publicó, pues, no lo sé, a lo mejor a 10 años,
que había sido un poco una revolución. ¿Por qué? Porque aparecía asociado a estos restos de homínidos, de Australopithecus, no era el género Homo, una serie de huesos de fauna como con marcas de corte. Entonces, bueno, pues que entonces estos están realmente consumiendo carne. Sí, de manera aislada. De hecho, incluso sabemos que hay algunos primates y chimpancés que pueden tener a lo mejor un 7% de ingesta de carne, o sea que en un momento determinado podrían comer carne, pero no es lo habitual. No es como en el caso del género Homo. O sea que sí que es verdad que puede haber pues ya una preadaptación, lo que decíamos un poco antes, una posibilidad biológica que ahí no pintaba tanto de comer carne, pero que esta posibilidad en un momento determinado en el que nuestro alimento, porque cambia la vegetación, empieza a disminuir, se ve favorecida esta posibilidad. Otra característica que también encontramos en torno al mismo tiempo y que también nos caracteriza a los del género Homo, pues algo que parece tan pequeñito y tan absurdo como es la pinza de precisión. La pinza de precisión significa esta capacidad que tenemos precisamente de oponer el pulgar y el índice, y que parece una tontería, pero permite un tipo de manipulación muchísimo más fina. De manera habitual, sabéis que las manos de los demás primates, y sobre todo, por ejemplo, tenemos en general de los australopithecus, son unas manos en las que no existe realmente esta oposición de pulgar, son manos, cogen las cosas bueno, un poco más de esta manera, están más adaptadas precisamente a la capacidad de desplazarse por los árboles, y en nuestro caso, esto significa una serie de modificaciones anatómicas y inserciones musculares que nos permiten una manipulación mucho más fina, que entre otras cosas es importante para poder desarrollar herramientas. Herramientas estamos hablando, herramientas, aunque parece una tontería, qué cosa más tosca que trabajaban con piedras. Os estaría muy bien si podéis algún día tenéis oportunidad de alguno de estos talleres que hay muchísimos, bueno, en el museo, que yo os invito a venir a Burgos, hay muchos talleres de este tipo que te enseñan a tallar y a ver quién puede. Porque no es ninguna tontería, o sea, requiere una coordinación y una precisión, un entendimiento impresionante, o sea que esto no ha sido ninguna tontería, y esto de alguna manera es una condición necesaria para, de manera habitual, poder ser capaz de desarrollar una serie de herramientas. También en torno a los 2,5 millones de años empezamos a ver el registro industrialítica. Industrialítica, es decir, las herramientas, esto es lo que tenemos como representante del bagaje tecnológico de los homínidos de entonces, sus herramientas. Entonces, son capaces físicamente de crearlas, pero además se supone que tienes que tener una capacidad mental ya que sea capaz de una manera elaborada empezar a crear herramientas con una finalidad. Lo que hablábamos un poco antes, por ejemplo, esto es un Australopithecus que igual oísteis hablar, salió hace muy poquito, el año pasado, sí, porque ya estamos a principios, el año pasado incluso salió prácticamente un monográfico en Science, una nueva especie de Australopithecus que es impresionante porque han encontrado muchísimos restos y muchos que sabemos así porque se cuenta de manera no oficial que aún están sin publicar, pero pudiera ser que hasta tengan restos momificados, que esto ya sería lo mejor de lo mejor, porque sería prácticamente poder traer un homínido de 2 millones de años casi a la vida, o sea, esto sería un sueño de cualquiera. Pero que bueno, ¿qué se encontró? Pues era un homínido muy primitivo, con un cerebro pequeñísimo, pues típico de un Australopithecus, pero ¿qué tenía? Pues que las manos tienen una serie de modificaciones precisamente en la zona del pulgar y del índice, que ya te están diciendo que estaba ya como un poco más preparado para esa manipulación fina. Algunos dicen, ¿eso significa que hacían herramientas? No se han encontrado, pero por lo menos tú ya sabes que aquí hay una capacidad anatómica, desde luego de predisposición, para que las pudiesen hacer anatómica. Pasa que para hacer herramientas hace falta muchas cosas más, entre ellas la capacidad de idearlas, de pensarlas y utilizarlas, pero al menos tú sabes que aquí ya hay un homínido que empieza a tener una preadaptación a poder hacer esas herramientas. Entonces, estas son características que vemos en Homo. Y quizá, ¿cuál es la principal? La que más nos gusta, la que es más evidente, la que parece como la voz cantante de nuestra especie. Es la gran expansión cerebral. Si tú coges todos los homínidos, casi puedes hacer, pues, no, casi no, prácticamente sí, cronológicamente vas a ver que existe una tendencia invariable de todos los homínidos a aumentar su capacidad craneal, pero de una manera espectacular. Tanto es que empezamos con los Australopithecus, que tenías unas cabezas pues, de 400 centímetros cúbicos, como la que pueden tener chimpancés, y hemos acabado, bueno, pues con 3 veces más, 1500 centímetros cúbicos. Nos parece genial, decimos, maravilloso, es que es la tendencia, es que no hay nada mejor que tener un cerebro grande. Bueno, para nosotros, en nuestro ámbito, en nuestro nicho ecológico, ya veremos que sí. Para otro dirá el león, a mí me interesa tener un cerebro grande aquí en la selva, que te como. Cada uno está adaptado a determinadas cosas, a lo mejor este cerebro tan grande sueltos en la selva no nos sirve de nada, pero en el caso del género Homo sí que es verdad que se ve que de una manera marcadísima, sobre todo en esta inflexión a partir del Homo, que la veis cómo cambia la curva del género Homo, las capacidades craneales de las diferentes especies empiezan a aumentar. Y decimos, pues maravilloso, pues es que es tan bueno que crezca el cerebro, que crezca. Ojalá fuese la biología tan sencilla, pero la biología lo sabéis, incluso en la medicina, en la fisiología, que no
todos los cambios son posibles y viables y todas las cosas cuestan. Entonces, un poquito recapitulando, diríamos, ¿cuáles son entonces las características del género Homo? De alguna manera no son características exclusivas, porque ya hemos visto que así, de manera aislada y no sistemática y tal, hay otros homínidos que pueden tenerla. ¿Pero qué nos caracteriza realmente a nosotros como más particular? Pues un bipedismo exclusivo, quiere decir, caminamos sobre dos piernas. Es verdad que los australopitecos también, pero los australopitecos se siguen viendo una serie de adaptaciones que te dicen que a lo mejor de vez en cuando aún se podían subir a los árboles. La pinza de precisión como característica anatómica. La expansión cerebral, es decir, estamos hablando de un aumento de tamaño cerebral importante, aunque ahí dices tú, ¿a partir de cuánto? Porque realmente el género Homo, el primer representante es el Homo habilis, que empieza a estar un poco en la cuerda floja. Que alguno dice, pero es que este Homo habilis casi parece Australopithecus habilis, o sea que realmente las características de manera aislada no nos dicen realmente a partir de aquí eres un Homo y a partir de aquí no. Cultura de forma sistemática, es decir, empieza a ser ya una parte importante de nuestra relación en el nicho ecológico. Es verdad que los chimpancés tienen un tipo de protocultura, una capacidad de manipulación de instrumentos, pero aquí estamos hablando de un paso más allá, es de idear y crear y modificar algo para tú tener una industria, no es utilizar un palo o algo que estaba, e incluso con ciertas modificaciones, estamos hablando de manera sistemática de una cultura, aunque también digo, la línea no es tan clara. Evidentemente, con la aparición de este tipo de cultura, de herramientas, de cuchillos y de cosas, pues hay una reducción consecuente del aparato masticatorio, o sea, dependemos menos de unos grandes dientes. Pero hay un rasgo más, y yo creo que es el que realmente marca la clave, que es fundamental, y es el que me gustaría hablaros hoy, porque realmente es la biología pura nuestra y fascinante, que es que la naturaleza funciona de una manera, nuestro cuerpo tiene una serie de limitaciones y de biología, no podemos decir, ala, aumenta el cerebro hasta tanto que me viene bien, no. Para crecer el cerebro tienes que hacer una serie de cambios biológicos concomitantes que den lugar a esa posibilidad. Y es que hay una característica que veremos que es muy típica del género Homo y principal, que es una prolongación y cambio en el crecimiento y en el patrón de desarrollo. Está aquí un poco escrito tal, pero es prolongación del crecimiento y cambio en el desarrollo. Eso es una condición fundamental y, como veréis, necesaria e inexcusable. A lo mejor a la naturaleza se le hubieran ocurrido otras formas, pero en este caso ha sido fundamental para que precisamente pudiésemos dar lugar a tener un cerebro como el que tenemos. ¿Hay alguna clave, tratando de definir el género Homo, alguna ecuación que realmente nos defina un poco esta secuencia, que pueda juntar un poquito todas estas características que hemos nombrado y que vemos que suceden precisamente empiezan a suceder en torno a los 3 millones de años? Pues esta sería un poco las que decimos, una capacidad craneal aumenta, esa capacidad craneal pues, es una manera indirecta de medir una inteligencia, por lo tanto ya somos capaces de hacer esas herramientas de piedra que nos hacen falta, eso es un poco, todo está relacionado. Evidentemente necesitamos el concurso de una serie de cambios anatómicos, por ejemplo la pinza de precisión, y aquí hay dos elementos importantes de la ecuación que vamos a tratar. Uno es que para que se haya producido ese aumento de la capacidad craneal, que nos es tan importante para entender y adaptarnos y empezar a organizarnos de otra manera, para poder controlar el terreno cambiante en el que vivimos, ha sido el consumo de carne. Y ahora veremos por qué. Y el otro elemento es el que estábamos diciendo antes. ¿Cómo biológicamente voy a posibilitar simplemente que mi cabeza crezca? Pues ya, cae de cajón, necesito crecer un tiempo mayor de crecimiento para que eso sea posible. Si no, ¿por qué? Porque hay limitaciones, y ahora veremos cuáles. Pero estos dos elementos son fundamentales en la ecuación. ¿Por qué el consumo de carne? Que parece una tontería. No es ninguna tontería porque el consumo de proteínas y grasas animales tiene una serie de ventajas fundamentales que marcaron la diferencia hace 2,5 millones de años. ¿Por qué? Porque las proteínas, las grasas animales, es una comida de muchísima más calidad, es decir, tiene muchísimo mayor contenido energético en una cantidad más reducida de comida. Es decir, si tú ya tienes una comida que va a ser muchísimo más nutritiva calóricamente, menos cantidad, por una parte vas a necesitar mucho menos tiempo comiendo. Imaginaros que durante todo el día solo nos tuviésemos que alimentar a base de a lo mejor un fruto seco o de plantas. Tendríamos que estar ingiriendo muchísimos para poder conseguir todo el bagaje calórico que necesitamos, sobre todo en nuestra biología y sobre todo determinados órganos, ya veremos como el cerebro, que es tan costoso. Por otra parte, es una digestión muchísimo más fácil. Los grandes rumiantes que se alimentan exclusivamente de vegetales tienen unos tractos intestinales enormes
que necesitan muchísimo tiempo, por eso son nutrientes para la digestión, con el concurso de muchísimos enzimas, son digestiones mucho más pesadas y que necesitan además eso, un sistema digestivo muchísimo más grande. Sin embargo, las proteínas de origen animal son mucho más fáciles de digerir. Entonces, en ese sentido, si reducimos de manera consistente la cantidad de vegetales y empezamos a ir a un tipo de dieta de más calidad, en ese sentido, vamos a necesitar menos tracto digestivo. Es un órgano muy costoso. Realmente los órganos más costosos, como veremos, de nuestro cuerpo para mantener son el cerebro y el sistema digestivo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el cuerpo tiene un presupuesto. Es decir, lo que decía antes, no puedes decir, ¡hala, que me crezca el cerebro! ¿A base de qué? O te pasas el día ya comiendo a lo brutal y entonces aquí habría una competencia tremenda, o hay una serie de limitaciones biológicas, o vas a tener un poco como hacemos todos en la lista de la compra. Si quito de aquí, pongo de aquí. Entonces, la posibilidad de reducir biológicamente nuestro tracto digestivo nos ha posibilitado hacer otra reinversión. Digo, esto que me estoy ahorrando en mantener metabólicamente un sistema digestivo que ya no necesito tan grande, lo puedo reinvertir en un aumento de cerebro. Esto es un estudio que me parece maravilloso porque tú ahora lo vemos así como que encaja muy bien, pero bueno, hay que tener mucha idea para poder discurrir estas ideas, que son los trabajos de Aiello y de Wheeler, que tienen trabajos muy bonitos y precisamente un poco lo que estamos viendo que sucede en el genoma es eso. Nosotros tenemos, digamos, un máximo de gasto que podemos hacer con nuestra energía, no somos supermanes. Es decir, necesitas una ingesta, necesitas un ritmo calórico, puedes gastar hasta cierto punto y de esta manera, a lo largo de la evolución del genoma, vamos a ver que gracias a ese cambio en la dieta y la inclusión de la carne hemos podido biológicamente hacer un cambio energético y reinvertirlo, de manera que mucho de lo que invertíamos en mantener un sistema digestivo tan costoso se puede reinvertir, reduciéndolo en que crezca otro que también es de los más costosos, que es el cerebro. Y si estudiáis además ya no solo el peso de los órganos, si estudiáis el ATP, cuál es el consumo metabólico hoy en fisiología, son los dos órganos más costosos y ha cambiado. Entonces, en ese sentido, a lo largo de la evolución, eso ha sido importantísimo para nosotros a nivel biológico. Claro, evidentemente esto tiene sus consecuencias, porque sí, parece maravilloso esto de comer carne, pero también tiene una serie de desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues es un alimento muchísimo más difícil de conseguir. Muchísimo más difícil de conseguir, y hablamos de la competencia, que pongo aquí esta imagen un poco, hasta si eres carroñero. Porque a ver cuál es tu lugar en la pirámide. Aquí están los grandes depredadores comiéndose a la presa, y aquí están todos los demás esperando a ver qué queda. Y dice, a ver, ¿cuál es la última, por favor? O sea, daros cuenta que una cosa es que tuviéramos el campo abierto de manera estable, cogiendo lo que hay, me alimento de esto y de lo otro, y que ahora necesito un tipo de alimento que es muchísimo más difícil de conseguir. Y ya no te cuento si es a través de caza, porque es que la caza requiere una organización social, una colaboración, una organización y distribución de roles dentro del grupo, una ideación de estrategia para, dependiendo de cada animal, una capacidad de entender cómo funciona un animal, cuándo lo tienes que abordar, con qué abordaje lo vas a hacer, las trampas, qué herramientas, qué armas te sirven, muchísimo más complejas, o sea que no puede cualquiera. Estamos diciendo que requiere ya un tipo de complejidad social importante y de hecho esa complejidad y la cantidad de cerebro mayor proporcionalmente la vemos en los animales sociales y en los carnívoros. O sea que al final no es ninguna tontería. Y luego pues eso, lo que nos vemos todos sujetos, la incertidumbre de la comida. Ahora, también tiene sus ventajas, porque esta carne, además de todas las biológicas que vimos, pues nos hace un poco libres. Es decir, vamos a tener una comida menos segura, no está la comida en el plato asegurada, no es lo mismo que salir todos los días a estar recolectando un poquito por los frutos que hay en un ambiente abundante, a decir, a ver cómo nos organizamos y cómo lo hacemos. Pero eso también significa que a nuestro territorio es mucho mayor, es decir, nuestra comida se mueve. Nuestra comida se puede buscar, nuestra comida tiene patas, nosotros también. O sea que en el territorio empieza a haber muchísima más diversidad de cosas que son susceptibles de ser comidas. Entonces, en ese sentido, también vemos que las grandes dispersiones del género Homo se asocian y sus entradas en Eurasia precisamente con estos cambios. Son muchas cosas, ¿es una aislada? No, es la capacidad craneal, el metabol, salir, sí, pero el hecho, evidentemente, de que nuestra comida ya no dependa tanto de un ambiente climáticamente estable, que me diga que siempre voy a encontrar frutos y frutas y plantas y que el clima no cambie mucho, porque si me desaparece esta planta me quedo sin comer, es incertidumbre, pero también me hace libre. O sea que en ese sentido el cambio de dieta ha hecho que el hombre, con mucha dificultad, se vea liberado y pueda empezar a conquistar otros territorios, porque unos u otros hay un tipo de fauna diferente que requerirá estrategias diferentes para poder cazarlo, pero evidentemente se hace libre y su territorio y su ecosistema cambia, y su nicho ecológico, el del ser humano, también.
Eso posibilita y dirá uno, bueno, pues ya está, es maravilloso, por lo menos para lo que nosotros queremos, que nos crezca el cerebro. Yo no sé qué hora es, me voy a decir para calcular. Maravilloso, pues ya está, que nos crezca el cerebro. Alguno dirá, bueno, pues ya está, si conseguimos biológicamente, con este cambio biológico, pues que el cerebro crezca un poco más rápido, y dices, sí, vale, es cierto, y de alguna manera lo hemos hecho. Si comparamos el tamaño craneal de un recién nacido con el de un adulto, estamos viendo, por ejemplo, un chimpancé recién nacido tiene 160, el de adulto va a ser 400. En nuestro caso, ya el cerebro de recién nacido es más grande, ¿vale? O sea que hemos podido hacerlo, pero ya vemos que en Homo ergaster el del adulto sería unos 800 centímetros cúbicos, pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque vemos que, a pesar de que este cerebro es tan grandísimo, en el caso de Homo sapiens, el cerebro del recién nacido sigue siendo prácticamente el mismo que Homo ergaster. ¿Y por qué? Porque ojalá las cabezas pudiesen crecer cuanto quieren, pero tenemos una limitación importantísima que en estos momentos tengo muy presente personalmente, y es que la cabeza puede crecer hasta cierto punto dentro de la madre, porque ya no sé, que nos modifiquemos de manera que soy capaz de tener dentro un feto con una cabeza, ya me diréis, de 800 centímetros cúbicos o 1000, primero que me quepa y después a ver cómo sale. ¿Por qué? Porque es que además tenemos de añadido que precisamente nosotros, porque andamos sobre dos piernas, pues es un poco aquello con la maldición a Eva, que digo de parirás con dolor, si caminas con dos piernas, pero eso ha hecho que anatómicamente la pelvis cambia completamente, se vuelve muchísimo más estrecha, o sea que realmente, y cambian las trayectorias, mientras un chimpancé, ya lo veis, es una trayectoria completamente directa, es un parto con holgura, es incluso un acto solitario, cambia completamente, o sea que muchos de estos animales son capaces de parir solos. En nuestro caso, que ya veréis que está todo muy relacionado, se ha convertido en la mayoría de los casos para el éxito un acto social. Necesitas ayuda, necesitas participación. ¿Por qué? Porque ya de espacio vas muy justa y además necesitas una maniobra de rotación del niño tremenda. Entonces, claro, está bien eso de que la cabeza del niño crezca más, pero claro, puede crecer hasta cierto punto. Entonces, precisamente, incluso teniendo en cuenta las variaciones que existen entre hombres y mujeres, las mujeres que tienen una pelvis, lo que llamamos el dimorfismo sexual, las diferencias entre hombres y mujeres, mejor preparada, más anchas en proporción que las de los hombres, o sea, un canal, si queréis, más amplio, pero todavía estamos teniendo, y lo sabéis todos, pues que el parto desde luego es un evento como a nivel espacial muy justito y bastante complicado. Es increíble que incluso en nuestra sofisticada sociedad y especie sigue siendo una incertidumbre cada parto. Entonces, ahí hemos pagado ese precio y decimos, puede aumentar hasta cierto punto. Pero hoy sabemos, por estudios incluso obstétricos, que hay un límite para esa viabilidad. Entonces, calculamos ahora con ese tipo de inferencias, incluso teniendo las condiciones anatómicas actuales, estudiando que cuando los homínidos alcanzan un tamaño cerebral en el adulto de unos 850 centímetros cúbicos, la cabeza del niño en el útero no puede crecer más, o sea que vamos a tener que buscar biológicamente otra estrategia para que la cabeza siga creciendo fuera, extrauterina. Entonces eso es la principal relación de las capacidades craneales entre el recién nacido y el adulto se haya reducido en nuestro caso, porque hemos conseguido no solo, que es como en los primates, vale, que haya un crecimiento mayor dentro del útero, sino que luego hay otra estrategia para que la cabeza siga creciendo de una manera muy importante fuera del útero, pero por una limitación física importante. ¿Y cómo hacemos eso? O lo que es peor, eso todo suena muy bien, pero ¿cómo vas a estudiar eso en el pasado? Porque claro, ojalá tuviéramos fósiles de fetos, ojalá tuviésemos el fósil y de la madre y en el parto y el feto para poder realmente calcular e inferir cómo fue. Tenemos muy pocos, además cuanto más pequeños son, mucho más frágiles los huesos, menos se conserva. Entonces, ¿tenemos alguna manera de tratar de ver estos cambios de tamaño cerebral, aunque sea indirecta? O sea, ¿tenemos algún truco, algún otro fósil, algún otro parámetro que nos sirva para tratar de inferir al menos algunos parámetros generales de cómo ha podido cambiar este tamaño cerebral